del Antiguo Testamento. Luego hicimos un recuento de lo que es la poesía hebrea, estuvimos mirando lo que es el periodo intertestamentario, ¿sí? La semana anterior. Y hoy vamos a ver un panorama del Nuevo Testamento. Voy a ser muy puntual, no me pienso alargar, vamos a hacer un panorama del Nuevo Testamento. De pronto, para las personas que han estado en la escuela de discipulado conmigo, hemos procurado que todos se aprendan los libros de la Biblia, ¿no? El nombre de los libros de la Biblia, la secuencia, todos los 66 libros. Hemos visto un panorama de la Biblia como el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo y los nombres de cada uno de los libros. Y creo que esto encierra bastante lo que vamos a hablar hoy. Sin embargo, hoy vamos a mirar otras cosas, ¿verdad? Hay una imagen que quiero que la pongamos donde dice panorama del Nuevo Testamento. No sé si lo podemos proyectar inmediatamente a ver si hoy sí se deja y no se pixela esa imagen. Pero es de entender cómo está dividido el Nuevo Testamento. Háblenme, por favor. ¿Cómo está dividido el Nuevo Testamento? A ver, hoy se deja mejor. Y así está dividido el Nuevo Testamento. Está dividido en 3 secciones grandes para todos vamos a recordarlo, 3 grandes secciones, ¿sí? Cuando hicimos la escuela de discipulado dijimos que estaba dividido en 4 evangelios, un libro histórico, gracias, histórico que es Hechos de los Apóstoles, luego siguen 13 cartas paulinas, luego 8 cartas o epístolas generales y un libro de la profecía o apocalipsis, ¿lo recuerdan? Así lo hemos hablado. Sin embargo, ya profundizando más, ¿sí? Porque así como lo miramos en la escuela de discipulado, no es incorrecto, pero esta parte lo simplifica un poco y ya en este estudio tenemos que mirar que hay 3 secciones realmente que encierra todo el Nuevo Testamento. 3 sesiones, o 3 secciones. La primera son los 5 primeros libros del Nuevo Testamento que se llaman libros históricos, que comprende desde los libros de Mateo hasta Hechos. Luego continúan las 13 epístolas o cartas escritas por el apóstol Pablo, que se le llaman cartas paulinas. Se dice paulinas porque son de Pablo. También más adelante vamos a diferenciarlas porque dentro de las epístolas generales hay unas cartas juaninas que son de Juan, del apóstol Juan. Pero no vamos a hablar hoy sobre ellas, pero vamos a realzar las 13 epístolas o cartas paulinas, ¿sí? Y también están, que son 13, y luego continúa con 9 epístolas o cartas generales, ¿sí? Cartas generales. Por lo tanto, esto es importante mirarlo. ¿Por qué se simplifica o por qué hablamos ya no de 4 libros históricos, sino de 5? ¿Y por qué ya no hablamos de 8 epístolas generales, sino de 9? Sí, al final. Y esto lo vamos a mirar hoy, ¿sí? Los libros históricos habla de Mateo a Hechos y estos libros históricos cuentan, como dice el título, históricos, cuenta la historia primero. De Mateo a Juan cuenta la historia de la vida de Jesús. Usted está tomando apuntes y es muy importante que en este proceso traiga su cuaderno, la vida de Jesús.
de Mateo a Juan. Por eso es la historia de la vida de Jesús. Si usted vaya, vamos al libro de Mateo capítulo 1, versículo 1. No es coincidencia que allí en Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de ¿quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y allí encuentra la genealogía de Jesucristo. Note que comienza hablando de Cristo, pero se remonta desde la historia de Abraham para contar de dónde vino Jesús. Pero desde allí comienza la historia de Jesús, o sea, desde dónde viene Jesús. Y el versículo 18 del mismo capítulo 1, usted que lo tiene allí, verso 18, léelo conmigo, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. O sea, ¿qué comienza a narrar? La historia de la vida de Jesús. Note que en el versículo 1, y esto lo vamos a hablar cuando estudiemos el libro de Mateo como tal, vamos a mencionarlo, vamos a estudiarlo más a profundidad. Solo quería hacerle un pequeño escaneo para que ustedes miraran y entendamos mejor. Y todos los libros, lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios, sin embargo siguen siendo libros históricos. Cuando le pregunten, bueno, ¿qué son los evangelios? Entonces es la historia de la vida de Jesús, de dónde vino, cómo nació, su ministerio, todo lo que hizo, su propósito, su muerte, su resurrección y su ascensión. ¿Sí? Aunque el objetivo no es contar la historia de Jesús, sin embargo allí está la historia de Jesús. El objetivo es el plan de la salvación. ¿De acuerdo? Entonces, y ya viene el libro de los Hechos. Y cuando miramos el libro de Hechos, allí encontramos la historia de el nacimiento, podríamos llevar también, de la iglesia. Si queremos saber cómo nació la iglesia, si queremos saber cómo se estructuró, cómo comenzó la funcionalidad de la iglesia, allí lo encontramos en el libro de los Hechos. Entonces, si usted quiere saber cómo funciona o cómo estuvo establecida la iglesia, allí la encuentra en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículos 2 al 4. Miremoslo. Hechos 1, 2 al 4. Leamos desde el 1. Capítulo 1, verso 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Sí? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Haber dado qué? Mandamientos por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles. Cuando estudiemos Hechos vamos a mirar puntualmente sobre esto. Verso 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Ahí haciendo un paréntesis, este texto es muy importante para mostrarle a las religiones que dijeron que Jesús no resucitó, como los testigos de Jehová. ¿Sí? Aquí dice que se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Cierro el paréntesis. Dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y luego en el versículo 12, verso 12 y 13, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar,
el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Y qué hicieron? Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Verso 14, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Note que ahí está hablando del inicio en el libro de Hechos, está hablando del inicio de la iglesia, la historia o nacimiento de la iglesia. Entonces, por eso se llaman los libros históricos del Nuevo Testamento. Ahora, dijimos que hay 13 cartas paulinas o 13 epístolas paulinas. ¿De acuerdo? Y aquí en la imagen tenemos algo que le pido poner mucha atención, y es que las epístolas paulinas están divididas en dos partes. ¿De acuerdo? ¿Lo tienen allí? Las epístolas paulinas están divididas en dos partes, y las dos partes en las que están divididas son las cartas a la iglesia, cartas a las iglesias, y la segunda parte son las cartas individuales, ¿sí? O las cartas, perdón, a individuos o personas. ¿De acuerdo? Dentro de las cartas, hay cartas, tenemos que entender que de las 13 epístolas o las 13 cartas, epístolas quieren decir cartas del apóstol Pablo, hay unas que son cartas a iglesias en particular, como lo son la carta a Romanos, ¿sí? O sea, podríamos decir carta del apóstol Pablo a la iglesia o a los romanos, que la palabra romanos regularmente, todas esas cartas a iglesias menciona el gentilicio del lugar o de la ciudad donde estaban esas iglesias. Entonces, él le manda una carta a la iglesia que está en Roma, ¿sí? Entonces, esa es la carta del apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia de Roma. Está la carta del apóstol Pablo, la primera carta y segunda carta, son dos, del apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto. Entonces, por eso se llama el gentilicio los corintios. ¿De acuerdo? Y son 13 epístolas, y de las 13 epístolas estamos hablando que de ellas 9 son a iglesias, pero también hay cartas a individuos o personas, que está mostrando cartas del apóstol Pablo a Timoteo, un individuo, que si usted investiga quién era Timoteo, es muy interesante saber sobre Timoteo. Timoteo anduvo con el apóstol Pablo muchísimo en sus viajes misioneros, estuvo con el apóstol Pablo, fue enseñado por el apóstol Pablo, y luego el apóstol Pablo lo mandó a pastorear y a verificar sobre doctrina, ¿sí? Y también hizo lo mismo ¿con quién? Con otro personaje, Timoteo. Hay otra carta del apóstol Pablo a Filemón, ¿sí? Entonces, las epístolas paulinas, es bueno tenerlo en cuenta, están divididas en esas dos formas o propósitos, que son unas a las iglesias y otras a unos individuos puntuales. Es verdad, o sea, el destinatario eran ellos, pero llenos del Espíritu Santo, hoy es para nosotros. Por eso, cuando usted lea estas cartas, allí va a encontrar lo que es en las cartas que son a las iglesias, va a encontrar cómo debe funcionar, cómo debemos ser como iglesia. Pero las cartas que es a individuos, también vamos a mirar ya a título personal nuestro llamado, nuestro ministerio, el comportamiento, etcétera, unos desafíos, el cuidar la buena doctrina, etcétera. Vamos a encontrar que es más puntual para mí, mi cristianismo, para mi comportamiento como persona, para la estructura como líderes, obispos, o hablamos pastores en este caso, de la obra del Señor. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien?
¿No vamos muy rápido? Muy bien. Y terminamos con las epístolas generales, ¿sí? Las epístolas generales. Bueno, me gustaría, antes de pasar a las epístolas generales, miremos algo. A mí me gusta ser muy didáctico y ojear. Usted que tiene su Biblia en su mano, miremos, para que no nos quedemos allí en solo en lo que digo, sino miremos en la Biblia. Vaya hecho a Romanos capítulo 1, libro de Romanos capítulo 1, versículo 7. Mírelo, por favor. Y dice, comenzando el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice a todos los que estáis en ¿qué? ¿En dónde? En Roma. Leamos el 6, por favor. Devuélvete al 6. Dice, entre los cuales estáis también nosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si nos devolvemos al versículo 1, debí haber leído primero el verso 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él comienza esa carta hablando de él mismo, como decir Miguel, de parte de Miguel, y en el verso 7 habla y dice, ¿a quién iba la carta? A todos los que estáis en Roma. Y así la mayoría de sus cartas las va a encontrar, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y vamos a pasar porque están pegados allí. Primera de Corintios 1. Vuelve y se repite. Esta es una constante en todas las cartas del apóstol Pablo. Una constante. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, verso 2, a la iglesia que está ¿en dónde? En Corinto. A la iglesia que está en Corinto. No, note que él está dándole un destinatario. Ese era, y allí encontramos situaciones que hubo en la iglesia de Corintios o de Corinto. Igual pasa en Segunda de Corintios. Vaya a Gálatas, Gálatas capítulo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pase al versículo 3. Sí, bueno. Gracia y paz, versículo 2, perdón. Dice, y todos los hermanos que están conmigo, o sea, Pablo estaba con un poco de hermanos, con los que estaba en sus viajes, dice, a la iglesia de Galacia. O sea, por eso se llaman, el gentilicio a los de Galacia era los Gálatas. Y así va a encontrar todas las cartas del apóstol Pablo. Por eso tenemos claridad total. No es fácil, no es imposible o no es difícil. Como por ejemplo en la carta de Hebreos es difícil porque no hay un anunciante. Pero las cartas del apóstol Pablo todas están claramente identificadas por él desde el principio. Deja claro que él es el escritor de cada una de ellas. ¿Sí? Y también pasa de la misma manera en las cartas a las personas, a los individuos, como lo llamamos acá, en Primera de Timoteo, primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Fíjense cómo lo maneja y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios y de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿A quién? ¿A quién escribe la carta? ¿Va destinada a quién? A Timoteo. Luego miramos que en muchas partes el apóstol Pablo menciona
el nombre de Timoteo. ¿De acuerdo? Entonces, en todas estas epístolas, tanto para las iglesias como para las personas, el apóstol Pablo se identifica como el escritor y a quién va dirigida cada una de ellas. ¿De acuerdo? O sea, las epístolas paulinas, hoy avanzamos un poco más, se dividen en esos dos grupos. Hay una anotación, un detalle bien interesante que también decirlo, y es que en la Biblia, como están organizadas las cartas paulinas, no están organizadas en el orden que él las escribió. No están organizadas en ese orden. Están organizadas de mayor a menor tamaño. O sea, la carta de los Romanos es la más grande de todas las cartas que él escribió. Sigue luego Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y cada una de las cartas va llegando hasta la más chiquita, que es la carta a Filimón. Casi que no le escribe nada a Filimón. Esto es importante. Si usted mira la carta a Filimón, vaya, mire cuántos capítulos tiene Filimón antes de Hebreos. Es la carta más pequeña que hay del apóstol Pablo y tiene un solo capítulo con 25 versículos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un dato importante. Pero ¿por qué la pusieron así? ¿Son las cartas y las ordenaron? Por la cantidad de sus escritos, así está ordenado. No me pregunte por qué, pero así están ordenados. Es un buen dato. Y concluimos esta parte haciendo este panorama del Nuevo Testamento, concluimos con las epístolas generales, que cuando miramos las epístolas generales estamos hablando de Hebreos hasta Apocalipsis. Allí lo encuentra Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Aunque el libro de Apocalipsis lo hemos, como al principio dije, lo hemos separado y hemos dicho que es el libro profético, ¿sí? Hay otra forma de llamarlo, que es el libro de la revelación, gracias, el libro de revelaciones o revelación, y es verdad, ninguno de los dos falla, ¿sí? Pero este libro también viene a ser una carta enviada por el apóstol Juan a las iglesias. Note que es generales, ¿por qué? Porque cada una de estas cartas habla para todas las iglesias, no tiene una iglesia precisa como destinatario, sino para todas las iglesias. Vamos a mirar, por ejemplo, el libro de Santiago. Vaya a Santiago capítulo 1, versículo 1. Entonces, cuando le preguntan por qué cartas generales o epístolas generales, porque iba destinada a todas las iglesias en ese entonces. Y ahí dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a dónde? A las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿Sí? Lo mismo miremos Primera de Pedro. Y aquí ya sabemos algo. Dime. Ok, hace la pregunta de qué es la dispersión. Gracias. Y vamos a mirar en Primera de Pedro 1 que dice lo mismo, no es ajeno Santiago a Pedro, ¿sí? Y allí dice Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y está hablando que es una carta del apóstol Pablo a todos los que ya habían huido cristianos. Noten, ustedes miran en el libro de los Hechos y allí en el libro de Hechos van a encontrar la persecución que hubo a la iglesia y cómo estas personas se dispersaron, todos los cristianos. Ustedes van a encontrar, gracias por la pregunta, que ya en el tiempo de los apóstoles, cuando comenzó la iglesia,
allí con Pedro se convirtió, en la primera predicación se convirtieron ¿cuántos? 3,000. Luego en otra se convirtieron 5,000. En dos cultos, podríamos decir, hubo 5,000 personas creyentes, aparte de los que habían sido seguidores de Cristo y seguidores de Juan el Bautista. O sea, ya habían miles. Cuando comenzó la persecución, cuando ellos comenzaron a extender el evangelio, comenzó la persecución contra los cristianos y ellos se dispersaron y fueron sacados de su patria, de sus territorios. Por eso ellos se reunían en casas. No decimos que el templo o la iglesia se estableció para que nos reuniéramos en las casas como iglesia, como algunos pretenden hacer, pero a raíz de esa persecución y la dispersión, no podían tener la libertad que tenemos ahora, como ahora está pasando en algunos países, y se reunían allí expatriados y dispersos como iglesia. Entonces estas cartas las hicieron y obviamente sacaron una imprenta e imprimieron miles, ¿sí? Podríamos decir, y las enviaron para que llegara al mayor número de cristianos que estaban dispersos. ¿Sí? Por eso es cartas o epístolas generales para toda la iglesia. Obviamente es de entender que aunque las epístolas del apóstol Pablo tenían un destinatario preciso, sin embargo, cada una de esas cartas llevaba una enseñanza para todas las iglesias. Finalmente, ellas fueron parte y el apóstol Pedro y algunos de los apóstoles hablan de las cartas que mandaba el apóstol Pablo. ¿De acuerdo? Entonces, allí encontramos que incluyendo la carta de Apocalipsis o la carta del apóstol Juan sobre la revelación, fue una carta que se envió también de manera general para que todas las iglesias se enteraran de la revelación que tuvo Juan, el apóstol, en la isla de Patmos. ¿Recuerdan? Si no lo recuerda, le invito a que estudie y lea el libro de Apocalipsis, o al menos al principio para que se entere un poco, pero lea la Biblia en general. ¿De acuerdo? Entonces, esta es lo que llamamos un panorama general de lo que es, cómo está estructurado el Nuevo Testamento. ¿Quedó más claro? Hemos avanzado un poco con respecto a lo que conocíamos. Muy sencillo, ¿verdad? Pero muy interesante. Ahora, tenemos otra imagen que habla sobre las cartas paulinas. Quiero que la miremos porque las cartas paulinas están muy relacionadas. La siguiente imagen, por favor, está muy relacionada con el libro de los Hechos. Usted va a encontrar en el libro de Hechos, si comienza a estudiarlo juiciosamente y hace un seguimiento, hay al menos 3 viajes que hizo el apóstol Pablo después de su conversión, 3 viajes misioneros que hizo. Y es muy chévere esto lo vamos a mirar después de terminar este proceso de la Biblia. Así, vamos a mirar los viajes de Pablo, cómo él extendió el evangelio, llevó el evangelio y estableció iglesias en muchos lugares. Y aquí está una imagen de cómo fueron los libros de las cartas paulinas escritos y en qué tiempo. Hay algo que me gusta mucho, es el orden. El orden y las fechas de las cartas paulinas no es tan difícil conocerlos y aprenderlos. ¿Sí? ¿Cuál es el primer libro que escribió? Pero para tenerlo aquí en claro, las cartas paulinas fueron escritas por el apóstol Pablo en dos situaciones. Una, en sus viajes, que fueron 3 viajes del apóstol Pablo, y 2, cuando estaba en la cárcel. ¿Sí? Hay algunos textos que dice, como en el libro de Efesios, habla con respecto a estando yo en mis prisiones. Usa el apóstol Pablo regularmente esa frase, ¿no? Yo, Pablo apóstol, preso.
lo menciona. No vamos a entrar en eso porque cuando leamos libro a libro vamos a encontrar y vamos a estudiar puntualmente esos temas, pero él lo menciona constantemente. Entonces usted cuando lee un libro de eso y que dice, preso por Jesucristo nuestro Señor a los hermanos que están en tal parte, hay otra parte, otra carta que dice, yo estoy a punto de ser ejecutado. Menciona, y allí ya estaba en su debate por la pena de muerte el apóstol Pablo. Entonces miramos, las cartas paulinas están divididas en estos cinco etapas, que son los 3 viajes del apóstol Pablo y las 2 etapas prácticamente de encarcelamiento del apóstol Pablo. Ahora, para tener en cuenta cómo las escribió, la primera, en el primer viaje misionero escribió una carta. Para que lo tengamos en cuenta cómo fue el orden. En el primer viaje misionero escribió una carta. En el segundo viaje misionero, cuando habla de viaje misionero, es que se fue de misiones, vamos a hablarlo, escribió 2 cartas. En el tercer viaje misionero escribió 3 cartas. En su primer tiempo, o su primera vez que lo metieron preso, escribió 4 cartas. Y luego, antes de su muerte, que tuvo un tiempo de libertad, escribió 2 cartas. Y luego, estando preso, escribió la última carta, que fue a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Allí encontramos también en qué lugares estaba. En el primer viaje misionero, él estaba en Antioquía de Siria en el año 49 después de Cristo. O sea, para que tengan una idea, allí lo pueden observar, la carta a los Gálatas la escribió en su primer viaje misionero estando en Antioquía de Siria y lo escribió en el año 49 después de Cristo. Esto quiere decir que si Jesús ascendió al cielo cuando tenía 33 años, ¿sí? O sea que ¿cuántos años hacía que el Señor había ascendido cuando Pablo escribió su primera carta? ¿Ah? Matemáticos. Tenía 16 años de haber partido. ¿Sí? 33 años que el Señor vivió. O sea, el año 1 después de Cristo es cuando nace Cristo. Muere a los 33. Asciende a los 33. Y luego, en el año 49 de la era de Cristo, se escribe la primera carta del apóstol Pablo. ¿Y la escribe a quiénes? A los Gálatas, a la iglesia en Galacia. O sea, Pablo escribió la primera carta 16 años después de la partida del Señor Jesucristo, como para que tenga este dato importante, ¿no? ¿Sí? Luego usted va a encontrar en el libro de Hechos sobre el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15 creo que es, no lo tengo la cita acá, pero encuentra sobre el concilio de Jerusalén, que fue más o menos un año después de que el apóstol Pablo escribió la primera carta a los Gálatas, o escribió la primera carta que fue dirigida a los Gálatas, fue el concilio de Jerusalén en el año 50. Ya en el segundo viaje misionero, en su segundo viaje misionero, que es un año después, en el año 51, escribe primera y segunda de Tesalonicenses, estando Pablo en Corinto, en la iglesia de Corinto. Estaba allí en Corinto predicando el evangelio, estableciendo la iglesia de Corinto. Podríamos decir que Pablo pastoreó la iglesia de Corinto. Desde allí, desde Corinto, escribe la carta ¿a quiénes? A la iglesia en Tesalónica. Año 51. Y escribe 2 cartas, primera y segunda carta. Le envía 2 cartas. ¿Cómo sería Pablo hoy en día con el WhatsApp, no? No lo habría parado es nadie. ¿Sí? Es un pequeño análisis, podemos dejar rodar un poco la imaginación, ¿no? Teniendo Twitter. Bueno, cerramos el comentario. En su tercer viaje misionero escribe
que es más o menos, que es entre el año 56 y 57, escribe 3 cartas. Primera de Corintios estando en la iglesia de Éfeso, luego Segunda de Corintios estando en Macedonia y Romanos, la carta a Romanos, estando también en Corinto, en el año 57 aproximadamente. Allí tenemos esos 3 viajes en esa etapa, o sea, de todos estos libros que miramos, Gálatas, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios y la carta a los Romanos, encontramos a un Pablo libre. No había sido llevado preso, sí le habían, lo habían llevado ante las autoridades, había tenido que enfrentar ciertas cosas, pero no había sido apresado como tal. Luego, ya en el año 60 al 62, lo toman preso en Roma. Y estando allí en Roma, desde Roma, escribe estas 4 cartas a estas 4 iglesias, o 3 iglesias y una persona, que es a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipo, a la iglesia de Colosas, por eso es Efesios, Filipenses y Colosenses. Y también escribe la carta a Filemón, ¿sí?, que es la carta más chiquita del apóstol Pablo, que si usted mira, realmente esta carta es bien interesante, porque allí el apóstol Pablo le manda esta carta con Onésimo, ¿se acuerdan? ¿Quién era Onésimo? ¿En dónde lo conoció? Si usted mira esa carta es bien interesante porque el apóstol Pablo estaba en la cárcel en Roma y allá en la cárcel se conoció con un preso que era esclavo y resulta de que ese preso había sido esclavo de Filemón y Filemón era hijo espiritual, vamos a hablarlo así, de Pablo, y Pablo le predica a Onésimo que está allí preso y Onésimo acepta a Cristo, recibe la salvación, recibe el evangelio, se vuelve un buen cristiano y luego Pablo le escribe una carta a Filemón, se la da a Onésimo y le dice váyase para donde Filemón. Y ahí le dice a Onésimo, le dice a Filemón, ahí te mando a Onésimo, trátalo como un hermano, ¿sí? Y si en algo te dañó, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Me gusta mucho ese punto, ¿sí? Lea el versículo 16, aunque esto lo vamos a ver cuando estudiemos la carta a Filemón. Yo me emociono enseñando eso, pero es muy interesante, ¿sí? Dice el versículo 16, bueno, leamos desde el versículo 10. Dice Filemón capítulo 1 versículo 10. Dice, te ruego bueno, ruégote por mi hijo Onésimo que he engendrado en mis prisiones. ¿Sí? Verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí nos es útil. Sigue. El cual te vuelvo a enviar, tú puedes recíbele como a mis entrañas. ¿Sí? Versículo 15, pase al 15 o el 16. Dice, no ya como siervo, antes más que siervo como hermano amado, mayormente de mí, pero cuanto más de ti en la carne y en el Señor. Verso 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí. Siguiente texto. Y si en algo te dañó,
o te debe, ponlo a mi cuenta, dice el apóstol Pablo. Siguiente texto. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Si en algo le debe a Onésimo, por no decirte que aún a ti mismo te me debes de más. O sea, el apóstol Pablo en la versión Reina Valera dice lo siguiente para que lo entendamos más. Dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Note cómo le habla el apóstol Pablo a Filemón. ¿Y por qué se le debía? Porque Pablo le ha llevado el evangelio, lo había pastoreado, le había enseñado las cosas de Dios. ¿Sí? Hoy algunos dicen, no, el pastor, yo no le debo nada al pastor. Yo quiero decirle que muchos de ustedes están en deuda conmigo también. Y el apóstol Pablo dice a Filemón, tú te me debes a mí. Si en algo le debe, póngalo en mi cuenta. Yo lo voy a pagar, pero usted también me debe. Interesante como habla el apóstol Pablo, ¿no? Y esto nos enseña a todos. Aunque esto es digno de otra charla. Pero es muy interesante. Y allí, estando encarcelado, aún, note que en encarcelamiento el apóstol Pablo sigue haciendo la obra del Señor y sigue dejando huella y enseñándonos mucho. Y luego, estando en un tiempo de libertad, volvamos a poner la imagen. Gracias. Ya pasa la primera etapa de encarcelamiento. Allí encontramos 3 libros, 2 los escribe en libertad, estando en Macedonia, que es Primera de Timoteo y Tito, son cartas a 2 pastores que él mismo había preparado, hombres de Dios, a los cuales les estructura y les explica lo que se debe hacer, cómo se debe manejar un siervo de Dios, la iglesia y cuidar la doctrina, que es especialmente estos temas. Y luego ya, eso es en el año 62 al 66, está libre esos 4 años, podríamos llamarlo, y luego vuelve y es tomado preso en el año 67 y estando preso, escribe desde Roma la carta segunda a Timoteo antes de ser ejecutado el apóstol Pablo. Esta es en sí un panorama sobre el Nuevo Testamento y también sobre las cartas del apóstol Pablo. Yo le voy a invitar, solamente aquí vamos a hacer esto en estos estudios bíblicos, que es un panorama sobre los temas, sobre los libros de la Biblia, pero le invito a usted que saque un tiempo y estudie, los profundice. Hoy encontramos algo que les quiero recomendar, se llama Biblia Project. Y en Biblia Project usted puede encontrar, escribe allí panorama del Antiguo Testamento, panorama del Nuevo Testamento, y va a poder profundizar mucho más y enriquecer su conocimiento. ¿De acuerdo? Se llama Biblia Project. Está en YouTube. Y también investigue. Ahora, las epístolas generales, usted que está tomando apuntes, fueron escritas también durante este tiempo. No me quiten la imagen, pero las epístolas generales usted va a encontrar que, por ejemplo, el libro de Santiago, usted que está tomando apuntes, fue escrito en el año 45 después de Cristo, más o menos casi, o sea, 4 años antes de la primera carta del apóstol Pablo, ya Santiago había escrito una carta a todas las iglesias, ¿sí? Luego, el libro de Hebreos fue escrito en el año 63, que es prácticamente en el mismo año o en uno de los años que estaba el apóstol Pablo en libertad escribiendo las 2 cartas a Timoteo y a Tito. Escribieron el libro de Hebreos. También en ese año 63, el apóstol Pedro escribió la carta de Primera de Pedro, año 63. Y en el año 65 escribió la segunda carta del apóstol Pedro, otra epístola general. Y el apóstol Juan, acuérdense algo, cuando el apóstol Juan escribió, ya todos los demás estaban muertos. Ahí como para tener un panorama. ¿Sí? Recuerden que el apóstol Juan
fue cuando el Señor Jesucristo tenía su ministerio, era un muchachito muy joven. Se piensa que Juan era el apóstol, un apóstol que todavía no tenía ni mayoría de edad. Se piensa que tenía tal vez unos 17 años, ¿sí? Y el apóstol Juan vivió casi hasta el año 100 después de Cristo. Para que lo tengan más o menos en mente. O sea, que si el Señor Jesucristo tenía 33 años cuando murió y Juan tenía por ahí 18 o 19 o 20 años, el Señor Jesús le llevaba unos 13 o 14 años a Juan, al parecer, sacando las cuentas así como no muy puntuales, le llevaba unos 13 o 14 años al apóstol Juan. Por lo tanto, el apóstol Juan muere más o menos en el año 100, quiere decir que murió aproximadamente de unos 90 años, 86 años, 90 años de edad. ¿De acuerdo? Ya estaba viejito. Estaba bien viejito el apóstol Juan. Por lo tanto, allí el apóstol Juan escribe primera, segunda, tercera de Juan entre el año 85 y 95 después de Cristo. Esto es más o menos unos 62 años después de la muerte y ascensión de Cristo, unos 60 años, 50 y pico de años, 50 y algo de años y 60 años después de que Cristo ya había ascendido, escribe el apóstol Juan. ¿Verdad? Muchos años después, casi medio siglo más. Y el libro de Apocalipsis lo escribe entre el año 95 y 96 después de Cristo. Ya el último de los apóstoles, el único que existía en esa fecha, era precisamente Juan. Juan el apóstol. Él mismo se identificaba como el apóstol amado de Jesús. Amén. Entonces allí encontramos en esta estructura de las cartas paulinas y en este panorama del Nuevo Testamento, encontramos cómo el Señor tiene claramente enseñado a través de todos estos libros todo su propósito para recordar de dónde viene Cristo, para mirar cómo fue su ministerio, cómo estableció la iglesia, cómo debía funcionar la iglesia y cómo la funcionaron después de que el Señor Jesucristo ascendió a través de los apóstoles y cómo estos hombres de Dios hicieron la obra aún estando presos, seguían haciendo la obra. ¿Sí? Esto nos deja claro, y murieron haciendo la obra del Señor, aún ancianos seguían haciendo la obra del Señor. Esto nos deja muy en claro que todos nosotros somos llamados a ser parte de la obra del Señor. No hay excusa por edades, no hay excusa por circunstancias. Acuérdense que el apóstol Pablo escribía y las cartas generales más que todo fueron escritas en tiempo de expatriación, de persecución al cristianismo, y cada uno de ellos se esforzó al máximo por servir al Señor. Hoy somos nosotros. ¿De acuerdo? Hoy somos nosotros los llamados a tomar este estandarte, a llevar las banderas del Evangelio y a promover la salvación a muchas personas. Ellos lo hicieron. El apóstol Pablo en uno de sus escritos dice: cada día gasto de lo mío, y no solamente de lo mío, sino yo mismo me gasto por amor a ustedes. Así sea que amándolos más sea yo amado menos. Y esto habla de la manera en que nosotros somos llamados a servir al Señor. Por lo tanto, les invito a que le sirvamos al Señor también con conocimiento de la palabra, y que hoy estos apuntes que ustedes llevan los profundice, y estos temas que se han tocado usted los investigue más, porque van a enriquecer su conocimiento y le van a permitir estar firmes en la verdad de Cristo. ¿Alguna pregunta? Por favor.
los escritos tienen tiempos de acuerdo a las partes históricas y a lo que estaba sucediendo. Lo que escribe el apóstol Pablo determina exactamente, y eso no está muy lejos de coincidir con las fechas, de acuerdo a lo que la misma historia del Evangelio va contando, no solamente en los escritos bíblicos, sino en muchos escritos que son también legales y crónicas, podríamos hablarle de la política de ese tiempo. ¿Cómo? Historia. La historia de los mismos pueblos, la historia del pueblo judío, la historia de lo que sucedió en Roma. No olvidemos que el apóstol Pablo era nacionalizado o ciudadano romano. Entonces, todas estas historias, o sea, toda esta historia y secuencia están escritos y hay muchas, algo que me gusta es, hay muchísimos, ¿cómo se llama? Libros que dejan claro la obra del Señor Jesucristo, la obra de cada uno de los apóstoles, las ejecuciones y todo esto de manera histórica, no solamente en la Biblia, sino dentro de la historia de cada uno de estos pueblos y naciones. ¿De acuerdo? Entonces allí, claro, esto se ha hecho investigación. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de recibir molido mucha información, ¿sí? Gente que ha ido, han investigado a profundidad y allí han encontrado la secuencia de todas estas etapas. Usted encuentra, si lee, para terminar la respuesta, si lee el libro de los Hechos, allí encuentra los años que estuvo el apóstol Pablo viajando en cada uno de sus viajes. Esto es muy interesante. Usted hace un recorrido, comienza a leer y a tal parte, estuve allá 6 meses, estuve allí 3 años, estuve allí, ahí va encontrando y puede ir haciendo la lista y coincide con todo lo que se ha encontrado en la historia de los apóstoles como mártires en su historia. ¿Ven? Muy bien, oremos al Señor. Señor y Dios, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra, aprender más de ella, Señor, encontrar sentido para leerla en esta parte de cómo, Señor, tú has hecho todo para que llegue a nosotros una información clara, luz a nuestras vidas. Tú nos permites, Señor, estar allí, encontrarnos, Señor, con la verdad, entenderla y poder, Señor, vivirla. Hoy te doy gracias por la vida de mis hermanos, te doy gracias por su diligencia, por buscar aprender de tu palabra, por estar aquí después de un día arduo de trabajo, después de tal vez agotamiento físico, Señor, pero siempre dándote a ti el primer lugar y muy interesados en crecer en el conocimiento de la verdad. Te amamos, te glorificamos, Señor. Oramos rogándote, Señor, por este resto de semana, creyendo, Señor, que si tú estás con nosotros, todo saldrá bien. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de los que están